Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das a todos nosotros de reunirnos a través de este medio. Te pedimos que nos brindes a Giovanna y a mí la gracia necesaria para poder decir y transmitir verdad a través de nuestras palabras. Te pedimos que a todas las personas que nos escuchan y nos ven, tú les abras el corazón y también el entendimiento y la disposición de su voluntad para que puedan recibir la información adecuadamente. Te pedimos que esta sesión sea provechosa para todos nosotros. Te agradecemos por lo que nos permites aprender, por lo que nos permites transmitir. Amén. Bueno, Padre, como tantos temas, muy controversial, muchas veces puede presentarse incluso como polémico, porque no lo que es felicidad para unos suele verse o percibirse como felicidad para otros. Para muchas personas, lo que se les presenta como la finalidad de la existencia es llegar a ser acaudalados económicamente. Para otros, la finalidad es llegar a ser muy poderosos. Para otros, la felicidad se identificaría con algo como la fama, el éxito o el reconocimiento. A veces el reconocimiento por parte de un público muy amplio, o a veces simplemente el reconocimiento por parte de nuestro círculo más cercano, como sería la familia. O sea, hay muchísimas cosas, no solo lo que acabo de decir, sino muchas más, que suelen verse como la felicidad. Por poner el ejemplo más trillado, digamos, sería la alegría. Muchas personas creen que la felicidad es como un estado sostenido, un estado constante de alegría. Y bueno, lo que vamos a intentar hacer aquí hoy es explicar qué es la felicidad. Primero, mostrar que la felicidad no es precisamente todas esas cosas que acabo de mencionar. Tiene un poquito que ver con eso, tiene alguna relación, pero no es precisamente eso. La felicidad no consiste en esas cosas. Entonces, comenzamos. Y bueno, para hablar de felicidad, vamos a hablar aquí primero sobre el placer. ¿Por qué hablar del placer? Porque cuando uno piensa en felicidad, casi siempre lo que se le presenta de manera primaria es el placer, o sea, la búsqueda de algún placer, sea por ejemplo la diversión o como ya mencioné, la alegría o quizás algún momento de calma, pero siempre o casi siempre lo asociamos con alguna manera, con alguna forma de placer. O el placer que nos daría, por ejemplo, viajar, si tenemos los recursos económicos para hacerlo. O el placer que nos daría sentir el estrépito del aplauso, si, no sé, si somos famosos, si nos imaginamos como una estrella de rock o algo parecido. Bueno, todo eso es placer. Y el placer, aunque no es lo mismo que la felicidad, pues sí tiene un papel importante, sí tiene un sentido. No se trata tampoco de desprendernos completamente del placer, pero hay que entender hasta qué punto es bueno poner el placer como esa luz al final del camino. El placer es algo muy natural. Y porque es algo muy natural, y precisamente porque es algo atractivo, no es algo de lo que las personas suelan, no es algo a lo que las personas suelan sentir temor o sentir rechazo, desprecio. Normalmente el placer, al revés, es algo que nos llama. Es como ya he mencionado, como una especie de luz que en medio de la oscuridad nos quiere llamar para no estar ahí extraviados en medio de la penumbra. Y bueno, digo esto de que es natural para empezar a aclarar que no estamos en contra del placer de ninguna manera, porque el placer es importante, el placer es bueno, ya veremos en qué medida, pero es bueno. Y bueno, no es natural, por lo tanto, huir del placer, no es natural querer escapar o alejarse de las cosas
hacia las que sentimos alguna especie de llamado o de las cosas que nos causan alguna clase de fruición, alguna clase de disfrute. Esto es importante considerarlo en una primera instancia. Bien, se viven diversos placeres según diversos bienes. Esto quiere decir que hay, digamos, niveles distintos de tipos de bienes. Por ejemplo, pues existen el bien que se siente, el bien que obtenemos cuando estamos muy cansados después de una larga jornada y entonces podemos llegar a descansar a casa. O cuando tenemos bastante hambre y entonces podemos comer lo necesario. Ajá, eso claramente es un bien, es algo que pues si no lo hiciéramos nos dañaría. Y con ese bien se añade la experiencia de un placer. Ajá, pero también tenemos, por ejemplo, alguien que los bienes intelectuales, alguien que quizá contempla una pintura, una obra de arte. Ajá, pues eso va más allá de una cuestión física, eso pues invade el alma. Ajá, tenemos también cuando leemos un buen libro y entonces pues nuevamente, ¿no? Nuestro intelecto se está saciando, digamos. Particularmente, quienes puedan notar que ahí dice suma teológica, hay teólogos que justamente mencionan que el intelecto encuentra su reposo en la verdad. Entonces, cuando nosotros leemos un texto que tiene tanta verdad como lo sería la suma teológica, nuestro intelecto justamente encuentra mayor perfección y encuentra reposo. Entonces, eso también es un placer. ¿De acuerdo? Eso pues para referirnos que las cosas buenas tienen por añadidura, porque el placer es bueno, solo hay que ordenarlo, esa es la palabra clave, tienen por añadidura su placer. Bien, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Por cierto, ahora que Giovanna nos menciona que el intelecto reposa en la verdad, eh, tenemos que entender que, más bien, no tenemos que entender esta palabra tan importante de que el intelecto reposa como que el intelecto se queda quieto. O sea, como que el intelecto, cuando está en posesión de la verdad, ya se queda quieto. No consiste en eso, sino más bien el significado de esta frase de que el intelecto reposa en la verdad, lo que quiere decir es que el fundamento, el sentido de ser del intelecto es precisamente la verdad. A eso se refiere esta frase tan importante. Ahora, tenemos una inclinación a buscar siempre el placer. O sea, ya dijimos que el placer es algo natural y no huimos de él, pero la cuestión con el placer va más allá. No solamente no huimos de él, sino que parece que lo buscamos todo el tiempo. Es algo que no podría agotarse, digamos. O sea, una persona, y si ustedes se dan cuenta, o sea, cualquiera de ustedes se pone a reflexionar acerca de sí mismos, se darán cuenta de que con respecto al placer, uno nunca se siente completamente satisfecho. O sea, cuando experimentamos un placer, a lo mejor, por ejemplo, aquí estos muchachos, este par de amigos, está teniendo una reunión con carne asada. Es un placer estar con amigos, es un placer disfrutar de la comida que a uno le gusta, pero una vez que han satisfecho esa necesidad o esa inclinación por estos placeres, no por eso se agota su satisfacción del placer, porque todavía existe la tendencia a buscar otros placeres. Por ejemplo, cuando terminamos de comer, nos hemos saciado, hemos satisfecho la necesidad del alimento, la necesidad de sentir ese placer del sabor de la comida, y luego llega y se nos presenta otra necesidad, por ejemplo, eso a lo que llamamos el mal de puerco, esa, ese estado como
de llamado al letargo o al descanso después de haber comido, lo que queremos es eso, es descansar o tomarnos una pequeña siesta, y eso sería otra inclinación a un nuevo placer, que sería el placer del descanso, el placer de dormir. Y luego cuando nos despertamos surge lo mismo, tenemos ganas a lo mejor de ir a correr a la montaña, o si alguien es un artista, tiene ganas de componer alguna pieza musical o de crear una obra plástica, o alguna persona que esté enamorada y pues tiene ganas de encontrarse con su amada o su amado, en caso de que no esté en presencia suya. O sea, la cuestión es esa, que tenemos que tener bien claro el panorama de la realidad respecto del placer. Porque cuando tenemos este panorama bien claro, nos va a quedar también un poco claro, o sea, nos va a quedar más claro que difuso, el hecho de que el placer no es la fuente de la felicidad. O sea, es natural, lo buscamos todo el tiempo incluso, y sin embargo, a pesar de todo esto, no es el placer la fuente de la felicidad. De acuerdo. Entonces, hay aquí, hasta aquí, pues tratamos de señalar algo que es sumamente común en la cultura contemporánea, porque pues prácticamente, por ejemplo, este consumismo, cuanto más tengas, cuanto más compres, pues más feliz vas a ser. De repente, no sé, se ve mucho en el cine, por ejemplo, en la televisión, en los discursos que transmiten la música, las letras más populares, como si el placer fuera el objetivo de hacia donde nosotros dirigiéramos nuestras acciones. ¿A qué me refiero con esto? No sé, por ejemplo, en el cine, o sea, cuantas más parejas tengas, cuanto tú pruebes hasta que encuentres algo que haya como satisfecho la mayoría de tus deleites, de tus apetitos, pues entonces ahí es. O sea, como orienta tus acciones hacia la obtención de placer, hacia algo que tú disfrutes. Entonces, ¿qué se opone completamente? Pues la idea del sacrificio, por ejemplo, la idea del esfuerzo por un bien mayor. Pues esto no aparece en una cultura donde en todo momento se nos está vendiendo que el placer es el objetivo hacia el cual debemos orientar nuestras acciones, nuestra búsqueda, nuestros planes, y lo opuesto sería más bien una manera de truncarlo. Otra, bueno, sí, hasta aquí vamos a dejarlo y ahorita seguimos porque vienen más puntos. Hasta aquí, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues lo escuchamos. Si no, seguimos con la diapositiva que sigue. Por favor. Muy bien. Ahora vamos con la segunda parte. La primera parte fue esta acerca del placer. Vamos con la segunda parte de las 4 partes de esta sesión. Lo que la humanidad nos exige. Bueno, también aquí hago una aclaración. Cuando decimos la palabra humanidad aquí en este título, no nos estamos refiriendo a todas las personas que componen o que conforman la raza humana, sino que humanidad lo que significa en este contexto es la naturaleza humana. O sea, ¿qué es lo que me exige mi propia naturaleza? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Eh, Primero vamos a ver esto. Lo que obra según su naturaleza alcanza su propósito. Cuando, cuando observamos cualquier cosa, perdón, por ejemplo, cuando pensamos en una herramienta, un instrumento, solemos decir que esa herramienta o ese instrumento son buenos, son admisibles, son aprobables cuando realizan bien su función. Si yo tengo un desarmador, yo digo que es un buen desarmador, o sea, es un desarmador que cumple con su propósito si sus partes están dispuestas de manera adecuada. O sea, si tiene un buen mango, si está hecho de un metal que no se dobla con facilidad,
Si al momento de aplicar la presión contra un tornillo eh, puedo adecuadamente darle la vuelta para quitarlo de su lugar o para ponerlo en algún lugar, de tal manera que pueda armar o desarmar cosas. Entonces, si ese desarmador me sirve, o sea, esa herramienta me sirve o cumple adecuadamente su función, está alcanzando su propósito porque está realizando aquello para lo que fue hecho. Es decir, está realizando adecuadamente su naturaleza. Y esto pasa, es lo mismo que pasa en el reino animal, es lo mismo que pasa en toda la naturaleza, con cualquier planta, bacteria, con lo que sea. Si cualquier cosa está realizando aquello para lo que está hecha, entonces, es decir, ¿para qué está hecha una cosa? ¿Cómo sabemos para qué está hecha una cosa? Pues para eso hay que analizar su naturaleza. Por ejemplo, no podríamos decir que los huevos de algún animal, o sea, el huevo de gallina, cumple su función si ese huevo es completamente blando y una vez que sale de la matriz de la gallina, no se endurece y se mantiene blando. ¿Por qué no cumpliría con su función? Porque la naturaleza del huevo, o parte de su naturaleza, es, por ejemplo, que el cascarón tenga la firmeza adecuada para proteger al embrión, para que se pueda desarrollar ahí dentro del embrión. Entonces el huevo que queda blando, el huevo de gallina que sale de la matriz de la gallina y queda blando, ya no es un huevo que está cumpliendo con su función natural y por lo tanto está obrando de una manera que no va con su naturaleza. Obrar siempre de acuerdo con la naturaleza de las cosas es lo que las conduce a su propósito. Esto aplica también para el ser humano. Hay que ver entonces qué es un ser humano para entender de qué forma el ser humano puede adecuar sus acciones con lo que nuestra propia naturaleza necesita, con lo que nuestra propia naturaleza requiere. Yo requiero alimento porque soy un ser vivo, requiero respirar porque soy y tengo una dimensión corporal que exige que yo realice ese proceso que es la respiración. Y bueno, entre otras cosas, entre tantísimos ejemplos que podríamos poner a este respecto. La idea es esa. Todo lo que obra según su naturaleza alcanza su propósito. Bueno, lo que obra en contra de su naturaleza se dirige a su destrucción. Em, Justamente aquí tenemos una imagen pues relativamente famosa de la mitología griega. Es Cronos, si no me equivoco, devorando a sus hijos. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué el ejemplo? Para ilustrar que ir en contra de la naturaleza misma de la cosa es ir hacia su destrucción. Pues justamente habría que preguntarnos cuál es el papel, la importancia de que un ser humano esté vinculado con otros en el mundo. Es decir, nadie, absolutamente nadie, eh, surgió sin tener un vínculo con otros seres humanos. Y esos seres humanos, pues los primeros necesariamente son los padres. Entonces, ¿qué es lo que dicta hacia dónde pues tendría que ir eso, encauzarse eso? Pues hacia familias que, donde los padres se amen y con ese amor construyan pues un hogar para sus hijos, que de esa manera los puedan guiar en valores, en virtud, que les enseñen a amar la verdad, les enseñen a amar el bien, que les enseñen pues el amor a Dios, que les enseñen la fe en Dios, eh, que les enseñen también a perdonar, o sea, todo lo que implica la familia. Entonces, ¿qué pasa si más bien este vínculo se ve como una obstrucción, por ejemplo, como el lema de aquellas personas quienes promueven el filicidio, es decir, el asesinato de los hijos en el vientre de la madre? Eh, Cosas como mi cuerpo, mi decisión,
o sea, incluso si hay una vida creciendo en mi cuerpo, como es mi decisión, o sea, algo completamente egoísta, yo voy a acabar con esa vida. Y porque pues es mi decisión no tener hijos. O sea, tuve relaciones sexuales, pero no quiero tener hijos, entonces esa es mi decisión y entonces el propósito mismo, o sea, de entrada ahí ya también está mal. El propósito mismo de la relación sexual, la naturaleza misma se ve completamente hecha a un lado en el imaginario de una persona que actúa así, que piensa eso. Entonces, ¿por qué? Porque el propósito de la sexualidad justamente es relacionarnos con un otro que nos va a complementar, con quienes vamos a poder dar vida, ser co-creadores de vida. Ese es el propósito, esa es como la respuesta a la naturaleza de la sexualidad. Y entonces, yendo más hacia lo que surge de eso, pues así es como surgen las familias, finalmente. O sea, em, vaya, una familia, pues primeramente tuvo un padre y una madre que eh, sintieron esa atracción sexual y se unieron. Ajá, entonces, pues si esa sexualidad se lleva a plenitud de manera que sea la expresión del amor y no más bien de un deseo y una búsqueda desordenada de placer, o sea, las cosas se va viendo como es muy distinto. Entonces, pues en esos dos puntos podemos señalar que de ir en contra, de ignorar la propia naturaleza, pues se va a la destrucción, se va en el caso, por ejemplo, de una sexualidad desordenada, pues a romper el corazón de muchas personas, a romper su propio corazón, eh, y a crear bastantes heridas en la propia persona. En el caso, nuevamente, ¿no? De esta ideología, el feminismo, pues incluso a hacer campañas para decir todos los hombres son violadores, son asesinos en potencia, o sea, cuando en realidad, pues la sexualidad justamente lo que nos, nos muestra en su propia naturaleza es estamos hechos para complementarnos. Ajá, entonces, pues con eso esperamos ilustrar un poco a qué nos referimos con este principio. Eh, Antes de pasar a la siguiente diapositiva, nos quedan 3 minutos antes de que Zoom cierre esta sesión. Por ahí en el chat nos hacían una pregunta si podían entrar con el mismo enlace. Sí, o sea, con el enlace de invitación que entraron a esta sesión pueden entrar. Les escribimos en el chat otro enlace que es directo, o sea, ya no tienen que meter contraseña ni nada. Entonces, pues los vamos a molestar un poco con eso, con que cuando Zoom nos saque, por favor, vuelvan a entrar. Sabemos que es incómodo, pero les vamos a agradecer que sigan con nosotros. Bueno, entonces nos quedan 3 minutos. Si tú quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, comenzamos con la siguiente. Bueno, solo para decir algo al final de lo que nos acaba de comentar Giovanna, imaginen lo que pasaría si nos dedicáramos a comernos a nuestros hijos. Pues sería destructivo para nuestra naturaleza porque ya no podríamos reproducirnos más. No habría más niños, por lo tanto no habría después más adultos. Perdón, se me olvidó que esta diapositiva era mía. Bueno, lo específico del ser humano es ser racional. Esto de lo específico es importantísimo considerarlo, o sea, esta palabra específico, que quiere decir, pues, qué es lo que constituye nuestra especie como ser humano. Es importantísima esta palabra porque lo que nos constituye como especie se vincula de manera muy estrecha con lo que constituye toda nuestra naturaleza. No es lo mismo, pero se vincula muy estrechamente. Y lo que a nosotros como seres humanos nos distingue, es decir, nos especifica en relación con los demás animales, es que somos racionales. Eso lo que quiere decir es que no solamente sentimos el mundo, no solamente vivimos, o sea, nacemos, crecemos, nos reproducimos, etcétera, no solo eso, sino que todas las cosas que vivimos, todas las cosas que sentimos están matizadas de pensamiento.
El pensamiento lo que significa es que además de sentir las cosas, además de percibirlas, también estamos captando el mundo a través de conceptos, es decir, a través de ideas, a través de eso mismo, a través de pensamientos. Todo lo que sentimos es un sentir pensado, cosa muy diferente en los animales que solamente sienten. Tienen sensación también como nosotros, pero ellos no captan ideas, no captan lo que las cosas son. Sienten cosas, viven cosas, pero no saben qué son esas cosas. Y esa es la diferencia crucial y esencial. En cuanto regresemos, les explicaré más o menos por qué. Eh, en esta sesión, que la parte racional o el aspecto racional, o sea, la inteligencia, el entendimiento, es lo que nos distingue de los demás animales. Y que esto de ser racional, entre otras cosas, significa que nosotros entendemos qué son las cosas. No solo percibimos, no sé, yo salgo a un parque, puedo percibir eh, diferentes objetos, puedo percibir la forma alargada y frondosa de un árbol, puedo percibir allá arriba en el cielo diferentes colores, diferentes tonalidades de azul, de blancos. Eh, Puedo percibir que si yo me acerco a cualquier lugar donde no hay sombra, pues experimento un mayor calor si es un día soleado. O sea, puedo percibir cosas, pero que yo entienda que esa forma alargada y frondosa es un árbol, que yo entienda que ese montón de percepciones visuales que me llegan desde el cielo es efectivamente eso, el cielo, que yo entienda que estoy en un parque. Esas cosas no las percibe un animal. El animal solo tiene vivencias y tiene una forma de relacionarse con sus vivencias inmediatas a través de lo que siente y a través de la conexión de eso que siente con su instinto. Pero los animales no entienden, no tienen una comprensión de qué cosa están haciendo, de hacia dónde van o de dónde vienen. Ellos no tienen una biografía, no en el sentido de que alguien les escriba su vida, sino en el sentido de que ellos tomen decisiones para sí mismos basándose en la comprensión de que tienen una historia de vida, o sea, la comprensión de que ellos pueden determinarse de alguna manera a sí mismos. Ellos no tienen eso porque no tienen entendimiento. El ser humano sí. Y esto lo que llamamos entendimiento, o la inteligencia, es lo que nos confiere una enorme, muy grande responsabilidad respecto de cómo nos relacionamos con el mundo circundante. Súper. Bueno, nuestra naturaleza nos exige decidir racionalmente. Justo por lo que ya mencionó René, pues ciertamente los seres humanos somos animales, pero racionales. Em, Esto quiere decir, por ejemplo, los animalitos también sienten placer cuando descansan. También sienten placer cuando sacian su hambre, por ejemplo. Em, Sin embargo, un ser humano tiene la capacidad de comprender que pues hay que comer cosas para nutrirse. Es decir, no podría comer solamente aquello que me guste, sin importar si me va a nutrir. Entonces, yo puedo ir al súper y encuentro una serie de opciones. Encuentro que hay papitas y botanitas y cosas que a lo mejor son muy ricas, mucho alcohol probablemente, y eso me gusta mucho. Y también encuentro que hay pues cosas de primer orden para nutrirse, como a lo mejor el pan integral, podría ser frutas, verduras. em, y entonces mi razón pues me va a permitir comprender, a ver, lo que son las papitas, lo que son, o sea, lo que son las botanas, justo eso para botanear de vez en cuando, y lo que son los nutrientes, lo que realmente le va a hacer un mayor bien a mi cuerpo.
Entonces, pues yo, como ser humano, mi naturaleza me exige que utilice mi razón al momento de tomar esas decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces, aquí el tema es si nosotros tomamos decisiones de acuerdo a, a nuestra razón, a nuestro intelecto, a lo que el intelecto nos muestra como verdadero, entonces estaremos actuando de acuerdo al orden, porque para eso es la razón, para mostrarnos pues el orden de las cosas. De lo contrario, pues estamos cayendo en un desorden y es una manera, sí, de ir en contra de la naturaleza. Ajá. Bueno, si nadie tiene ningún comentario, duda, podemos continuar con la siguiente diapositiva. Por favor. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente parte, la parte central, que es la felicidad. Bueno, ya con esta información que hemos abordado como base, como referente, vamos a pasar a hablar ya directamente sobre qué cosa es eso a lo que llamamos felicidad. O sea, ¿qué es eso que todos los seres humanos, por naturaleza, estamos buscando? Que muchas veces, sin embargo, no sabemos qué es, estamos confundidos, y, o sea, tanto es así que hay opiniones muy diferentes, muy diversas acerca de lo que cada quien quiere hacer con su vida. Vamos a ver que es cierto esto de que la tristeza es algo que nos indica, o sea, cuando estamos hablando de una tristeza constante, una persona que no solamente se puso triste porque le pasó algo en el día y al día siguiente ya está bien, sino de una tristeza que prevalece, eh, que incluso podría llegar a una depresión. Bueno, esto sí es un indicio de infelicidad, pero no es lo mismo. No es correcto decir, eh, o sea, correcto en el sentido intelectual, no en el sentido moral. No es correcto decir que una persona es infeliz eh, porque está triste, o que esa tristeza es una forma de infelicidad. Si alguien está triste, eso es un signo, es esto mismo, es un indicio de que la persona no ha alcanzado la felicidad, pero no es lo mismo. O sea, no porque alguien esté triste significa que es un infeliz, porque hay muchas personas que son completamente infelices y a pesar de esto no se les ve tristes en su vida cotidiana. De hecho, hasta las personas más cercanas a ellos difícilmente dirían que se ven tristes o que están tristes. Es decir, no siempre van juntas la infelicidad y la tristeza, porque una persona puede ser, como repito, puede ser perfectamente infeliz y no estar experimentando tristeza. Pero siempre que hay una tristeza que prevalece, eso sí, siempre es indicio de infelicidad. O sea, no hay que confundir eso. A ver, lo voy a decir de esta manera. Toda tristeza que prevalece es indicio de infelicidad, pero no todos los infelices están tristes. Así es como hay que empezar a verlo. Sobre todo para no creer que si nosotros estamos alejados de la tristeza, es como que una persona que es muy alegre, por ejemplo, que es muy optimista, no debemos caer en la confusión de creer que esa persona es feliz, nada más porque se le ve alegre o contenta, o porque, no sé, tal vez es una persona muy amigable o muy risueña. O sea, eso no es lo mismo que la felicidad. Ya veremos por qué. De acuerdo. Bueno, la felicidad es un movimiento volitivo e intelectual. Esto hace referencia a la sesión pasada, justamente tuvimos una sesión sobre naturaleza humana, antropología filosófica, que es justamente preguntarse por eso, ¿qué es un ser humano? Bueno, entonces ahí utilizamos estos términos. Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma, somos cuerpo y somos alma. Ajá. El alma
tiene tres potencias que se tienen que estar perfeccionando. ¿De acuerdo? Entonces, entre esas potencias, con esas potencias son voluntad, intelecto y sensibilidad. Entonces, nos vamos a concentrar en la voluntad, movimiento volitivo e intelectual. Ajá. Con esto quiere decir que justamente la responsabilidad, por así decirlo, de la felicidad consiste en perfeccionar principalmente estas dos potencias, que podríamos llamarlo así, pues son las más elevadas del ser humano. Ajá. Bueno, lo vamos a dejar aquí con esta diapositiva para seguir ahondando un poquito más en las siguientes. Yo tengo una pregunta, perdón, antes. Yo tengo una pregunta para ustedes. O sea, la realidad es que René y yo acabamos de decir algo muy extraño. Acabamos de decir que una persona puede ser feliz sin, pero también pudiera estar triste, por ejemplo. No triste con un sentimiento persistente de tristeza. Más bien, o sea, no es incompatible. Entonces, a mí me llama la atención que a nadie le haga ruido esto, porque pues sonaría contraintuitivo. Entonces, a mí me gustaría que alguien nos pudiera comentar qué piensa de esto, o sea, que realmente la felicidad podría ser compatible con el, incluso, no sé, vayámonos un poquito más allá con el sufrimiento, por ejemplo. O sea, ¿podría ser posible? ¿Eso sería compatible? ¿Sería conciliable para alguien de quienes está aquí? ¿O alguien igual diría no? O sea, no me queda claro cómo es eso. Entonces, ¿quién nos contesta? Pueden ser varias personas si ustedes quieren. A ver, tenemos a Bárbara, tenemos a Erika, señora Elga, Carlos, Marilú, Luz María, hermana Rubí. ¿Quién nos ayuda contestando eso? Moto, no sé quién, cuál sea su nombre, pero usted también puede contestar. ¿Quién quiere decir a qué le suena eso? Qué pena, es que hasta ahora me conecto, no entendí bien la pregunta. Ah, ok, Bárbara, no te preocupes. Bueno, René en la diapositiva anterior explicó que una persona que probablemente está sonriendo todo el tiempo, que es muy amable, que no parece una persona triste, bien puede ser alguien infeliz. Entonces, eso podríamos pensar que la felicidad es igual que alegría, pero hay personas que no, hay personas que parece que están bien, pero no son felices. Y por otra parte, hay personas que quizá podrían estar tristes, no necesariamente una tristeza persistente, sino pues, o sea, persistente ya como crónica, como muy aguda, como más depresión, no, sino pues el estar triste podría ser compatible con el ser feliz. Bueno, René me va a ayudar a plantear la pregunta. Que me enredé un poco de la mente. Sí, la pregunta es esa, si creen que es compatible la felicidad con el sufrimiento o no es compatible. Pues para mi opinión personal no debería ser compatible, pero en casos uno ve que, no sé, no es compatible, a mí personalmente no me parece que sea compatible, pero sí veo unos casos, por ejemplo, en la vida de los santos, los que llegan a la santidad, que después los elevan a los altares, que ellos pueden tener el dolor, el sufrimiento, y miremoslo, no vayamos tan lejos, miremos al Santo Padre, con su dolor y con todo lo que él vive de su asiática, pero usted nosotros no lo vemos triste ni lo vemos mal, él siempre está alegre, él siempre lleva una sonrisa, él siempre está ahí y ve uno que es sincero, el Santo Padre. Y así ve uno muchos ejemplos. No sé si esa es o entendí mal. No, entendiste muy bien la pregunta, Bárbara. Y justamente
o sea, también gracias por contestar con esa sinceridad, porque precisamente en eso que podría ser, como tú lo dijiste al principio, contradictorio, una persona que a lo mejor está pasando por grandes dolores, por sufrimiento, sin embargo, se puede notar que es una persona feliz, pero pues la verdad es que René y yo con esta sesión queremos ir un poquito más allá, porque justamente entonces más bien no será que la felicidad no es una emoción, como podría ser, bueno, tristeza, lo opuesto a la tristeza, pues la alegría, el entusiasmo. Sin embargo, si la felicidad es compatible con el sufrimiento, quiere decir que no es una emoción. Tiene que ver más bien, como lo decía la diapositiva anterior, pues con nuestras facultades, con nuestra decisión, con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento de la verdad y nuestra elección por el bien. Bueno, gracias por responder. Eso era todo por esa diapositiva. Sí, y es que esto pasa porque, bueno, como hemos dicho, no es lo mismo la felicidad que la alegría, así como la infelicidad, no es lo mismo que la falta de la misma. O sea, la infelicidad no es lo mismo que la tristeza o la depresión. Y puesto que la felicidad no es, o sea, no consiste en un estado emotivo, entonces tiene que ser otra cosa. Ahora aquí podemos retomar la respuesta de Bárbara, ¿verdad? La respuesta de Bárbara. Eh, ella nos dice eh, que, eh, que no parece, bueno, ella no piensa que sea compatible la felicidad con el sufrimiento. Esto, y Giovanna también lo mencionaba, parece contraintuitivo. Decir, o sea, lo que estamos diciendo nosotros parece contraintuitivo. De ahí la respuesta de Bárbara, o sea, que en realidad es razonable. ¿Por qué es razonable y por qué no es verdad pese a eso? Es razonable porque si la felicidad es un estado emotivo, claramente tiene que ser un estado emotivo agradable. No puede ser algo desagradable, algo de lo que tengamos que estar rehuyendo. Ahora, si es un estado emotivo agradable, entonces ese estado, claro que es completamente y muy razonablemente incompatible, puede que incluso opuesta al sufrimiento. No parece que alguien que sufra, es decir, no es nada razonable decir que alguien que sufre está al mismo tiempo alegre. Por eso es razonable la respuesta. Ahora, ¿por qué no es verdad esta respuesta? Repito, porque la felicidad no es un estado emotivo, es decir, no es alegría, así como la infelicidad no es tristeza. Y si la felicidad no tiene que ver con las emociones, y esto es muy cierto, si la felicidad no tiene que ver con las emociones, entonces tiene una naturaleza distinta a la de las emociones, a la de la emotividad, y por lo tanto su naturaleza ya no se presenta como opuesta o como incompatible con el sufrimiento, o sea, con algo que nos acarrea, ahí sí, estados emotivos desagradables. Ya no es incompatible, porque no es la felicidad un estado de la emotividad, no es una disposición, por así decirlo, o una posición más bien de la emotividad. Es otra cosa, es algo distinto. Y esto que acabo de decir eh, es lo que marcaría la ruptura con la opinión convencional de que la felicidad tiene que venir de la mano con alegrías, con placeres, con sentirnos contentos, estar optimistas, etcétera, etcétera. Bueno, em, otra cosa para empezar a mencionar lo que sí es la felicidad, o sea, ya hemos dicho, René ya ha mencionado en la diapositiva anterior que no es.
es importante considerar que una buena decisión se mide por sus fines y sus medios, no por sus resultados. ¿Esto qué quiere decir? Pues cada que nosotros tenemos un objetivo, nos planteamos una manera de llegar hacia él. Ajá. Sin embargo, pues los resultados como tal, pues no podemos tenerlos tan asegurados. Bueno, aquí vamos a concentrarnos justamente en lo que tiene que ver respecto a la felicidad. Se trata de poner atención en aquello que nos estamos poniendo como un objetivo. O sea, por ejemplo, si ya vimos que el placer muchas veces suele ser un objetivo de vida que orienta nuestras acciones, pero eso no va a ser felicidad, pues claramente eso no nos va a traer cosas buenas. Al contrario, es un desorden. Ajá, entonces es lo opuesto y va a destruir nuestra, va hacia la autodestrucción. Entonces, la felicidad consistiría en justamente utilizar el intelecto para conocer, entender nuestros fines, cuál es nuestro propósito, y preguntarnos cuáles son los mejores medios para lograr esos propósitos. Alguien abrió su micrófono, no sé si tienes una duda, Marilu, y quieres compartirla con nosotros. ¿O fue por aquí? Bueno, voy a continuar. Entonces, el objetivo justamente también es pues tener una buena voluntad. Hablamos del intelecto y hablamos de la buena voluntad. Para dirigirnos hacia un bien mayor, hacia un bien superior. Por ejemplo, ¿qué sería una mala decisión? Un buen fin sería querer conservar la salud. Sin embargo, un mal medio sería decir, bueno, yo me voy a permitir a lo mejor que experimenten con mi cuerpo a costa de que estoy desesperada por conservar mi salud. Entonces voy a dejar que me inyecten muchísimas cosas para ver cuál funciona. Ese sería un mal medio. El fin es bueno, pero es un mal medio. Otra cosa sería, por ejemplo, decir, yo no quiero que me rompan el corazón, entonces pues me voy a encerrar en mí y no voy a permitirme conocer a nadie, y si empiezo a sentir que mi corazón se está quedando prendado de esa persona, pues entonces yo voy a huir porque tengo miedo de que me lastimen. O sea, el fin es bueno, no quiero que lastimen mi corazón, pero el medio, en realidad, privarme de algo que pues ciertamente es parte de la vida humana. Por algo el sufrimiento es parte de la vida del ser humano, con tal de evitarme sufrimiento, por ejemplo. Entonces, eso sería un mal medio. Entonces, aquí sí se trata pues de ser consecuentes, de que haya congruencia, de qué es lo que queremos para nuestra vida. Queremos ser personas amadas, pues debemos ser personas que nos ocupemos de conocer qué es el amor, cómo se ama a otros, y pues de querer amar. De querer amar, y pues así recibir también ese amor, de irlo cultivando. O sea, si yo quiero flores, pues voy a tener que cultivar mi tierrita y voy a tener que cuidarlas, y eso me va a implicar muchas cosas. Entonces, se trata de ser coherentes, de ser consecuentes. Una vez más, ¿no? Para aquellos quienes somos cristianos, quienes pertenecemos pues a nuestra bella Iglesia Católica, recordemos, somos hechos imagen del Señor, pero la semejanza pues se va adquiriendo con nuestras decisiones. Entonces, ser consecuentes con esta parte. ¿Qué tanto me estoy pareciendo al mismo Jesucristo? Bueno, ¿tú quieres decir algo? Sí, estamos hablándoles de esto de tomar decisiones, porque la felicidad
O sea, ciertamente esto sí es verdad, así como creo que todos lo intuimos, la felicidad sí es el propósito de nuestra existencia. O sea, eso es la felicidad, o esa sería la categoría o el gran concepto al que pertenecería la felicidad. Pero, bueno, ¿cómo alcanzamos eso? Es decir, ¿cómo alcanzamos eh, el propósito de nuestra existencia? ¿Cómo nos dirigimos hacia aquello que es el sentido último de nuestro ser? Bueno, pues ya lo hemos indicado antes, lo que hay que hacer es obrar de manera adecuada o conforme a nuestra naturaleza. Por eso le estamos hablando de tomar buenas decisiones, porque ya hemos dicho que una de las cosas que nos constituye de manera primordial en nuestra naturaleza es la racionalidad o el raciocinio. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo más importante o lo más distintivo o específico del ser humano es la racionalidad o la razón, entonces toda obra que realizamos para que sea una obra adecuada a nuestra naturaleza, tiene que ser, también como ya nos ha dicho Giovanna, tiene que ser una decisión razonada. Una persona que no vive según la razón, o sea, una persona que se desentiende de su entendimiento, valga la redundancia, una persona que se distancia de su capacidad para reflexionar antes de actuar, de su capacidad para vislumbrar las consecuencias de sus acciones, esta persona está obrando de manera opuesta a su naturaleza. Y eso ya se ve claramente en las consecuencias. Cuando una persona no quiere ver la realidad o cuando una persona no quiere razonar antes de actuar, por ejemplo, le llamamos impulsiva y no es algo que veamos como una cosa buena, es un problema más bien actuar por impulsos. O una persona que se deprime mucho, que toma decisiones opuestas a la razón, pues claro que en esas decisiones no estará contemplando qué es lo que necesita una persona para dejar de estar deprimida. Más bien tomará decisiones sin razonar, es decir, sin ver las consecuencias finales de las acciones, y lo único que buscará la mayoría de las veces es el placer. ¿Por qué el placer? Porque el placer parece ser lo opuesto de esas sensaciones o vivencias desagradables que nos acontecen durante una tristeza prolongada. Eso no sería la forma adecuada de llegar a la felicidad. Hay que tomar buenas decisiones. Pero luego hay que pensar o hay que preguntarnos, ¿cómo vamos a tomar una buena decisión? ¿Cómo saber cuál es una buena decisión? Y aquí es donde entra esta parte de saber no solamente que tenemos que tomar buenas decisiones, sino saber también qué es lo que hace a una buena decisión. Muchas veces tendemos a cometer el error de decir que una mala decisión es aquella que tiene consecuencias o resultados malos, pero resultados o consecuencias que no podíamos haber vislumbrado. Por ejemplo, un amigo me invita a una fiesta, a su fiesta de cumpleaños, y, eh, y yo decido regalarle, no sé, por ejemplo, un cuaderno de notas, porque sé que a él le encanta escribir, le encanta hacer apuntes, se le ocurren poemas y los escribe, entonces me ocurre regalarle un buen cuaderno de notas. Llego con el cuaderno de notas a su fiesta de cumpleaños y sus padres, y sus hermanos, otros amigos que le invito, me ven como una especie de tacaño por haberle llevado un cuaderno cuando le pude haber llevado otra cosa. A lo mejor le puede haber llevado una chamarra, no sé, unas botas como estas de aquí de la imagen, y no, le llevo un cuaderno. Bueno, pues el resultado es decir, hago el ridículo al final. Una persona, bueno, muchas personas estarían tentadas a decir, bueno, esa fue una mala decisión.
llevarle el cuaderno porque tuvo malos resultados. No, si los resultados yo no tenía manera de haberlos incorporado o vislumbrado porque yo no sabía que sus padres pues pensaban de esa manera, o sea, que se fijaban más en el precio de las cosas que en la calidad del regalo, pues eso no es una mala decisión. ¿Por qué no es una mala decisión? Porque mis fines fueron buenos y mis medios fueron adecuados. ¿Cuál era el fin? Darle un buen regalo. ¿Cuáles fueron mis medios? Servirme de un objeto material que cumple a la perfección con los gustos y expectativas de mi amigo. Eso es una buena decisión. Entonces, no debemos confundirnos tampoco en esto, que es una cuestión seria, es una cuestión muy delicada, porque podemos querer buscar la felicidad, podemos saber que la felicidad no es lo mismo que la emotividad, y aún así equivocarnos si no entendemos que es una buena decisión. Tenemos que comprender también cómo empezar a tomar buenas decisiones, qué tipo de consideraciones tener en mente, y las principales son estas: buenos fines y medios adecuados o razonables para esos fines. Ahora, la felicidad, ya habíamos mencionado, no es lo mismo que el placer, pero tampoco es algo incompatible con el placer. De hecho, toda persona que es feliz experimenta necesariamente placer derivado de esa felicidad. No es lo mismo, pero viene acompañada de placer. Siempre, siempre la felicidad viene acompañada de placer. No todo el tiempo. Y ese placer no es un placer sensible. Giovanna nos hablaba de que hay distintos tipos de placer. Por ejemplo, los placeres intelectuales y sobre todo los placeres espirituales. Esa satisfacción que una persona experimenta ante un gesto de caridad que ella misma realiza. No sé, una persona que va en la calle y se desprende de un abrigo para dárselo al mendigo. Bueno, esa persona va a sentir frío, cosa que es displacer, pero en un sentido sensorial, es decir, en el sentido más bajo del placer. Luego está el placer intelectual, que es el que experimentamos cuando descubrimos alguna verdad, cuando aprendemos algo, cuando entendemos algo que habíamos querido entender y que no habíamos podido. Y luego están, sobre todo, o sea, como los más elevados, los placeres espirituales, como este que acabo de mencionar, esa satisfacción que se experimenta ante una buena obra, una obra de amor, una obra de caridad. Por ejemplo, en las familias, una madre de familia que decide entregarse a sus hijos, que decide educarlos bien, una madre que incluso decide formarse ella misma para poder responder adecuadamente a las inquietudes de sus hijos. Esta madre experimenta un enorme placer espiritual. Y este placer espiritual, o sea, precisamente porque se trata de amor, muchas veces va a venir acompañado de sufrimiento. O sea, ¿por qué? Porque quien ama sufre si al ser amado le pasa algo malo. No sé, si un niño se cae y se raspa la rodilla, o incluso se quiebra alguna falange, su madre experimenta un sufrimiento. Continuar, entonces, hay algo muy importante en esto que estoy diciendo, no se vayan a confundir. Estoy hablando aquí de que incluso cuando hay sufrimiento, puede haber otro tipo de placer, como es el placer espiritual. O sea, una madre no se va a sentir bien si uno de sus hijos se lastima. O sea, no se va a sentir bien por ese acontecimiento, pero se va a sentir bien, se va a experimentar cierto placer en el sentido de que sabe que está actuando correctamente cuando atiende a su hijo que se lastimó, cuando le da cariño, lo cura, si está en sus manos realizar esa cura, o si no, pues lo lleva con algún especialista. O sea, eso es una especie de placer espiritual. Ahora, digo que no se vayan a confundir porque ni siquiera eso es la felicidad. O sea, la felicidad no es placer, pero conlleva placer. La felicidad
voy a tratar de decirlo en otras palabras para que, o sea, estamos dando como varias definiciones, pero que son la misma cosa, varias definiciones, o sea, diferentes palabras para referirnos a la misma cosa. Otra forma de hablar de la felicidad es decir que se trata de una disposición constante por parte de nuestra voluntad, una disposición constante a obrar en conformidad con la razón. ¿Y qué significa obrar en conformidad con la razón? Significa obrar bien, hacer el bien. ¿Por qué? Porque todo lo que es bueno es razonable hacerlo. O sea, toda obra buena es una obra razonable y racional. O sea, una obra dirigida por la razón. Una voluntad, o más bien una persona que tiene la voluntad todo el tiempo de hacer el bien a pesar de diferentes obstáculos o diferentes adversidades, eso es la felicidad. ¿Por qué? Porque ese es el sentido de nuestra existencia. El sentido de nuestra existencia es perfeccionarnos según nuestra naturaleza. Y está en nuestra naturaleza, como hemos dicho tantas veces, guiarnos por la razón. No es razonable quitarle a alguien lo que le pertenece, por ejemplo. Eso es ir contra la razón. No es razonable comerme a mi hijo, comernos a nuestros hijos o descuartizarnos. Eso no es razonable. No es razonable odiar a mis padres. O sea, incluso cuando mis padres quizás han cometido errores o mis padres, eh, o sea, porque hay casos en donde las personas tienen padres que no han sido muy gratos, que los han maltratado. Bueno, ni siquiera ahí es razonable odiarlos. ¿Por qué? Porque el odio es algo que, eh, que descompone a la persona desde adentro. ¿Por qué la descompone? Porque la ciega, o sea, le nubla la vista para poder percibir el valor real de muchísimas cosas. O sea, puedo yo odiar a mi padre, podría odiar a mi padre, pero eso no se queda ahí. O sea, ese odio engendra odio hacia muchas otras cosas. Por lo tanto, engendra ceguera y por lo tanto engendra mi propia destrucción como persona, como ser humano. Por lo tanto, eh, genera infelicidad. No estoy obrando conforme a mi naturaleza. Eso es la felicidad. Ahora quisiera aclarar otra cosa. No se vaya a entender, repito, por eso insistimos tanto en que la felicidad no es placer. No se vaya a creer o no vayan a creer que hay que saber sentirnos alegres a pesar de las adversidades. No se trata de eso porque entonces estaremos confundiéndonos de nuevo. Se trata de entender que eso a lo que llamamos felicidad cuando pensamos en alegría no es felicidad y no hay que llamarle así. La felicidad es otra cosa. O sea, por si a alguien se le ocurriera creer que hay que hacer un esfuerzo por estar optimistas o alegres a pesar de todo. No se trata de eso. O sea, porque de nuevo, estaríamos cayendo en ese imperio del placer y no se trata de eso. No es la cuestión acerca de dejarnos llevar por el placer. Más bien, se trata de entender que el nombre de felicidad le corresponde a un estado moral, no a un estado emotivo. Bueno, parte 4, la última, las virtudes cardinales, pues son como el tren hacia la felicidad. Pero vamos a detenernos tantito en esta diapositiva. Hace ratito, por ahí escuchamos una voz que dijo, sí, está, o sea, no dijo así, pero que nosotros preguntamos, ¿están de acuerdo con todo lo que hemos dicho? Y entonces dijeron, sí. Entonces nosotros hemos mencionado, o sea, este concepto, este conocimiento es importante para esta última parte. Em, la verdad. Entonces, hace un rato en la mañana yo hablé sobre la verdad y uno de los chicos me cuestionó. Hablé con un grupo de adolescentes. Entonces me dijo, oye, pero pues la verdad sí existe, o sea, hay verdad absoluta porque pues
No sé, si alguien ve algo de un color y luego alguien ve otra cosa de otro color, pues cada quien tiene su verdad, ¿no? Entonces, yo les voy a contar que le contesté. Pero, considerando que hemos estado hablando de la verdad, a mí me gustaría saber, ustedes que están de acuerdo en que la verdad absoluta existe, ¿qué le contestarían a alguien que les dice, bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Quién puede conocer la verdad? O sea, me hablas de que el intelecto se perfecciona en la verdad, pero ¿qué es eso? Entonces, ¿quién nos puede compartir? Yo sé que hay personas que pueden decirlo, entonces si no, no les estaría diciendo. Yo sé que sí. Igual, si alguien dice, no, ¿sabes qué? No me quedó claro qué es la verdad, em, cuéntame qué le dijiste, pues les cuento, pero les escuchamos. ¿Quién quiere decirnos? ¿Qué le responderían a alguien que les dice, oye, ¿la verdad existe? O sea, ¿se puede hablar de verdad actualmente? Bien, a ver, Carlos, Luz María, Marilú, Erika, Bárbara, Dulce, señora Elga. ¿Quién se anima? Es la última parte, vamos. Dulce, justamente estaba pensando en ti. ¿Qué le hubieras dicho? No, yo fui la que dijo, cuéntanos qué le dijiste. Sí, yo les voy a contar, pero justamente gustaría saber qué es lo que tú le dices a una persona que te cuestiona respecto a la verdad. ¿Qué? Pues que la verdad es absoluta, ¿no? La verdad es ese... ¿Cómo lo pongo? Espera, estoy buscando palabras digeribles. Vamos a darle la palabra a alguien en lo que acomodo las ideas. Justo Bueno. dices que eran adolescentes, ¿verdad? La respuesta es para adolescentes. Sí, pero bueno, yo les voy a contar. Les voy a contar Sí. lo que yo le comenté. Existe la verdad objetiva, es decir, las cosas como son, la realidad de las cosas como son. Cuando independientemente de si yo la entiendo, si yo la conozco o no, independientemente de cómo lo vea, existe una realidad. Entonces, cuando yo conozco esa realidad, cuando yo comprendo esa realidad, entonces em, eh, coincide, corresponde lo que hay en mi intelecto con la realidad. Entonces ahí podemos hablar de verdad, de verdad. En filosofía propiamente sería verdad lógica. Ajá. Em, entonces, un ejemplo muy sencillo sería pensar justamente en que a lo mejor yo hoy amanecí súper empoderada y entonces hoy yo digo, me voy a lanzar del segundo piso porque amanecí empoderada y soy tan fuerte, tan, tan indestructible, y entonces yo me aviento. Pero la realidad es que hablando de leyes físicas, pues hay unas leyes físicas y entonces yo me voy a lastimar, independientemente de que para mí el mundo ese día hoy esté a mis pies, que yo amanezca muy optimista. Por ejemplo, lo estoy caricaturizando un poco para que se vea que existe una realidad independientemente de lo que se piense incluso. Claro, quien conoce esa realidad, quien se ocupa de conocer esa realidad, pues es alguien que conoce la verdad y es alguien que va perfeccionando esa potencia que se llama intelecto. Ajá. Bueno, entonces, si después, Dulce, tú nos quieres compartir, nosotros te escuchamos. Igual, si alguien más quiere compartirnos, pues nosotros los vamos a escuchar. René, no sé si tú quieras decir algo antes de que pasemos a la siguiente diapositiva o pasamos directo, como tú quieras. Bueno, yo solo quiero preguntarte, Giovanna, si es verdad o no es verdad que la verdad no existe. Esa estuvo muy buena. Sí, René acaba de hacer la demostración muy evidente. O sea, si yo le digo a René, es verdad que la verdad no existe. O sea, entonces la verdad sí existe porque yo estoy afirmando que es verdad. Ajá, o sea, ya se descarta completamente.
Entonces, lo que René acaba de hacer es demostrar que aquel que quiera mostrar lógicamente, razonablemente, con argumentos que la verdad no existe, no puede. Ajá. Sería una contradicción, como aquel que dice, bueno, es que todo es relativo. Bueno, pues incluso esa misma afirmación que acabas de decir es relativa. Entonces no hay que hacerte mucho caso porque eso también es relativo. Ujú. Eh, entonces, bueno, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta como la que René acaba de hacer? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces si tú quieres, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Em, la virtud es el vehículo hacia la felicidad. Justamente les hablábamos de esa importancia de las dos potencias más importantes del alma, que es la voluntad y la inteligencia. Entonces, por eso el hincapié en la verdad, porque el intelecto se va perfeccionando en el conocimiento de la verdad. Ajá. Ahora, la voluntad se va perfeccionando en la elección por el bien. Entonces, en este caso, concretamente el bien moral, pues es la virtud. Ajá. Es algo que va perfeccionando nuestra naturaleza. Los animalitos, por ejemplo, pues no tienen, no podrían ser morales, no tienen voluntad propiamente, ellos siguen un instinto. Los seres humanos sí, entonces hay que perfeccionar esa potencia. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tú quieres decir algo o pasamos a la siguiente diapositiva? De favor, si puedes repetir lo de que mencionaste de la voluntad. Santa Madre, sí, yo mencioné que la voluntad junto con el intelecto son dos de las potencias más elevadas del alma. Entonces, el intelecto se perfecciona en el conocimiento de la realidad, es decir, en la verdad. Y la voluntad se perfecciona en la elección del bien. En este caso concreto, pues, el bien moral es la virtud, el desarrollo de la virtud. Ahora, ¿por qué es el vehículo hacia la felicidad? Pues justamente un sinónimo de felicidad podría ser plenitud. Entonces ya mencionaba René que Dios nos diseñó justamente pensando para ser felices. Entonces vamos a ser plenos solamente si nos ordenamos pues bajo ese modelo, ese diseño que el Señor nos dio. Y ya lo mencionaba hace ratito, esto estuvo muy, muy, muy bonito. Bárbara mencionaba los santos. Miremos la vida de los santos, personas que alcanzaron esa plenitud, que alcanzaron ese desarrollo de su alma. O sea, lo que más brilla en ellos es justamente esa disposición para crecer en virtud. Ajá, seres sumamente morales. Bien. Sí era eso en lo que que necesitabas que hiciéramos hincapié, Luz María. ¿O me perdí? Muchas gracias, gracias. ¿Sí? No, de que al contrario, qué bueno que pregunten, interrúmpanos. Bueno, ¿quieres decir algo antes o pasamos a la siguiente diapositiva? No, adelante, sigamos. Bueno, la virtud, vamos a explicar qué cosa es la virtud. Es necesario, y como hemos visto, desarrollar virtud para poder alcanzar la felicidad. La felicidad que es un estado moral y por lo cual es completamente, va completamente a tono con las virtudes. Una virtud, para empezar, es un hábito. Un hábito es una disposición permanente. Nosotros podemos realizar un montón de acciones diversas y un montón de acciones de diferente naturaleza. O sea, podemos comer, podemos escribir, podemos realizar actividad física, podemos pensar, que también es una acción, podemos cantar, gritar, bailar, hacer muchísimas cosas, acciones de diferente índole. Pero el hábito es algo que se va conformando, se va tejiendo en la medida en la que nosotros vamos viviendo. O sea, por el simple hecho de existir y realizar acciones, vamos tejiendo nuestros hábitos. Porque
cada vez que realizamos una acción, toda acción tiene un grado de bondad o de maldad, por muy pequeño que sea. Y cuando realizamos una acción buena, esa misma acción nos dispone a realizar otra acción de la misma categoría, hablando de su grado de bien. O sea, si yo realizo una acción buena, como, no sé, por ejemplo, veo a un colega que está triste y yo le pregunto qué tiene y trato de consolarlo, esa acción me va a disponer para que la próxima vez que yo vea algo así, realice una acción igual de buena o mejor. Es decir, tal vez no solo darle consuelo, sino darle cierto seguimiento o darle más información para que pueda tratar su problema, cualquier cosa. Bueno, pues los hábitos así se van formando. Y eso sería un hábito bueno. O sea, los hábitos buenos se forman cuando nos vamos acostumbrando a realizar acciones buenas que además nos van facilitando con el tiempo realizar otras acciones que también son buenas. Pero ocurre lo mismo con las acciones malas. ¿Por qué ocurre lo mismo? Porque también las acciones malas nos van disponiendo a llevar a cabo después acciones iguales o peores. Por eso una persona que empieza a desviarse de su naturaleza, una persona que empieza a hacer el mal, aunque sea en pequeñas obras, aunque sea en un grado muy bajo, no sé, una persona que empieza a levantarle la voz a aquellos con los que se enoja, una persona que empieza a despreciar primero a sus enemigos, luego va a empezar a despreciar a gente más cercana, gente de su entorno laboral, por ejemplo. Luego eso lo va a disponer a empezar a despreciar a personas más cercanas, por ejemplo, de su misma familia. O sea, puede sonar exagerado porque me estoy saltando muchos pasos, pero a eso nos lleva. Por lo menos esa es la dirección de las malas obras. Y ninguna obra queda en el vacío, sino que todas las obras nos van marcando poco a poco. Así vamos tejiendo nuestras disposiciones o nuestros hábitos permanentes, o más bien constantes. Bueno, pues la virtud es el hábito de realizar acciones que nos llevan a nuestra perfección, o sea, acciones buenas, o sea, acciones razonables, acciones conformes a lo que dictaría una sana razón. Esas son las virtudes. Se entenderá, creo, por qué entonces son necesarias para alcanzar la felicidad. Sí, hemos visto que la felicidad es un estado, precisamente un estado moral, es decir, un estado relacionado con la voluntad que se deja llevar por la razón. No sé si se congeló Giovanna o soy yo quien ya perdió la conexión. Los hacemos pues casi de manera autómata. Ajá, entonces, ¿qué pasa para cambiar un hábito? O sea, esto es importante. No sé si tú quieras regresar a la diapositiva anterior, que fue donde te quedaste, y nos podemos quedar, continuar. No, ya había terminado. No sé si bueno, escucharon entonces, todo lo que dije sobre ello. Bueno, si tú quieres añadir algo, pues ya, lo añades. Esto es importante porque, por ejemplo, estas virtudes cardinales son naturales. Ajá, es decir, están, digamos, en nosotros, en nuestra voluntad. Ahora, para cambiar un hábito, si nosotros ya tenemos el mal hábito de ser muy gruñones, ¿no? Como decía René, o sea, en cuanto algo me empieza a incomodar, yo reacciono de una manera sumamente agresiva. Pues ya tengo ese hábito. ¿Cómo lo cambio? Bueno, pues cuando lo cambie es importante que yo sepa en primera que sí se puede cambiar y en segunda que me voy a enfrentar a estas tres características a la inversa. Es decir, me va a costar trabajo, porque era algo que ya me era muy fácil, entonces ahora cambiarlo me va a costar trabajo, pero eso significa que tengo que perseverar. Va a ser algo que quizá no voy a hacer de una manera tan placentera, no me va a causar el placer porque pues voy a ir a la inversa. Entonces, eso también va a ser algo que en mi voluntad la va
pues así se forja el carácter, ¿no? Por ejemplo, quienes estén familiarizados con el concepto de ayuno, de repente ayunar, no sé, medio día de alimentos, o quienes se abstienen de comer alimentos que les placen bastante, saben que es una manera de robustecer, por así decirlo, su voluntad. Entonces eso va a ayudar mucho al momento en el que yo quiera cambiar un hábito, porque era algo que ya hacía, que disfrutaba, y entonces ahora voy a ir a la inversa. Ajá, entonces, em, bueno, hemos hablado que me va a costar trabajo, que no va a ser fácil y no lo voy a disfrutar. Entonces, pues así también podemos valorar la virtud, ¿cierto? Em, ahí vemos todos esos, de repente, em, poemas que se le dedican a la felicidad y quién la hallará y cosas así, bueno, pues tienen que ver con este esfuerzo. Ajá. No sé si quieras añadir algo o pasamos a la siguiente. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí pueden ver la pantalla de las virtudes cardinales? Sí, gracias. Bueno, antes de pasar a la siguiente, no sé si, bueno, les explicamos un poquito sobre lo que es cada una de estas virtudes. Sí, de hecho es lo que iba a hacer, pero te preguntaba si tenías algo que agregar de la anterior. No, No, ¿verdad? no. ¿Ya no? Ok. Bueno, de estas, esto también es algo que decía Santo Tomás de Aquino, y él justamente decía que era lo que caracterizaba al cristiano. O sea, Santo Tomás así decía: 7 características tiene que tener un cristiano. Entonces son 7 virtudes, 4 cardinales y 3 teologales. Entonces, ¿qué sería el orden, digamos, en el que él las ponía? Aquí no lo pusimos en ese orden, pero el orden en el que él las ponía, sí, en cierto sentido, porque los medievales, la filosofía a la que él pertenecía, tendían mucho la sistematización. Entonces, para ellos era muy importante poner como una jerarquía. Ajá. Realmente no porque las demás no sean importantes, o sea, les fue difícil jerarquizar. Pero bueno, la primera sería la prudencia. Bien, ¿qué es la prudencia? La voluntad, hacerla depender de la verdad de las cosas. Entonces, nuevamente aquí tenemos este concepto súper importante, que es la verdad de las cosas. Yo les ponía un ejemplo en la mañana a los chicos y yo decía, supongamos que, un ejemplo muy familiar quizá, supongamos que alguien en mi casa se comió el gansito que yo dejé en el refrigerador. Y entonces yo voy y le reclamo al miembro de mi familia que suele comerse las cosas sin permiso. Y voy y le reclamo y me enojo con esa personita, y entonces al final me dice, pero es que yo no fui. Y yo no le creo porque estoy toda enojada. Y entonces resulta que no fue, pero yo ya hice, ya creé discordia, ya me enojé yo, ya quizá lastimé su corazón porque le hablé enojada. Entonces, eso no fue nada prudente porque yo no conocía la verdad de las cosas. Entonces, actuar sin conocer la verdad de las cosas es una imprudencia. Entonces, cuando en la Biblia, por ejemplo, esto tiene que ver con la segunda virtud cardinal, y es cuando en la Biblia leemos, en los Salmos sobre todo, el hombre justo es un sinónimo del hombre santo, del hombre bueno. Ajá. Tiene todo que ver porque para que yo pueda ser justa, es decir, para vivir en la verdad de las cosas con el prójimo, tengo que conocer la verdad, ¿no? Nuevamente, la perfección del intelecto, o sea, el constantemente estar buscando la verdad. No por nada Jesucristo dijo, él mismo dice, soy la verdad, el camino y la vida. La verdad, ajá, Él es. Entonces, la justicia, o sea, si yo no conozco la verdad de las cosas, ¿cómo voy a vivir en la verdad de las cosas con el prójimo? O sea, en mis relaciones con él. Ajá, que sería la justicia. Ahora, la fortaleza. La fortaleza cristiana consiste en el estar dispuesto a sacrificarse por la implantación de la justicia. Ajá, es decir, estar dispuesto a dar de mi tiempo, estar dispuesto a lo mejor no sentir placer por unos días y dedicarlo a otra cosa con tal de que las cosas pues se hagan bien, a lo mejor a renunciar a algo. Voy a estar dispuesto a hacer eso, con tal de que las cosas se hagan bien nuevamente, ¿no? Recordemos que de acuerdo a lo que la prudencia me
orienta a ser de acuerdo a lo que la justicia me enseña que debe ser. Ajá, entonces la fortaleza es llevar a cabo esa acción, ¿de acuerdo? Y la templanza, que es el ordenar el deseo de placer. Ajá, ya mencionábamos al principio como el papel del placer, que claro que tiene que ver, es importante, tiene que ver pues con la felicidad, con la adquisición de bienes, ya sea físicos, ya sea intelectuales, ya sea espirituales, va a haber un placer, ajá, pero hay que ordenarlo. Es decir, no podemos vivir para experimentar placer, porque eso es un desorden. Ajá, entonces la templanza es pues otra de las características. Y estas son las 4 virtudes cardinales, digamos, dentro de lo natural. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, Dios tiene una forma de influir en nosotros, o sea, nos dio libre albedrío, nosotros somos quienes tomamos la decisión, pero tiene una forma de influir en nosotros. Esto es en el intelecto, mostrándonos la realidad de sus leyes, o sea, cuando Él nos instruye, Él está influyendo en nosotros, pues justamente alimentando nuestro intelecto. Y hay otra manera en la que influye en nosotros, que es elevando nuestra voluntad por medio de la gracia. Entonces René ya nos ayudó a, a señalar en la diapositiva pues como las palabras clave y a eso me refería un poco con lo natural, o sea, a nosotros, lo que a nosotros nos corresponde. Ajá. Vamos con las otras virtudes que corresponden pues más bien a una gracia sobrenatural, que también operan en el intelecto y en la voluntad, pero pues eso ahorita nos lo va a explicar un poquito mejor René. Hasta aquí nadie tiene alguna duda, ningún comentario, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, y por último, vamos a hablar un poco sobre las virtudes teologales. Las virtudes teologales se apartan de las naturales en el sentido de que ya no están enclavadas únicamente en nuestra naturaleza, sino que estas virtudes tienen la función, el papel o el carácter de desbordarnos, es decir, de abarcar todo lo que somos, pero además ir mucho más allá, mucho más lejos de la simple naturaleza que poseemos. Estas virtudes tienen la función de perfeccionarnos, ya no solo por dejarnos conducir por la razón, sino que además se trata de que esa razón o nuestras obras guiadas por la razón sirvan como una especie de puente hacia lo que ya podemos llamar en un sentido más estricto la bienaventuranza, es decir, la verdadera o la más plena felicidad. Esto se hace a través de estas virtudes, que son las virtudes teologales porque son virtudes que ya no solamente tienen que ver con nuestra vida natural, con nuestras relaciones sociales fundadas o dirigidas más bien por una simple moral. Bueno, no es que la moral sea simple, sino que si comparamos la moral con su fundamento, que es la ley eterna, pues es algo que se queda todavía pequeño. ¿Por qué se queda pequeño? Porque una persona puede llevar a cabo, puede tener más bien las 4 virtudes cardinales y aún así sentir que algo le falta, aún así no estar satisfecho del todo, ni siquiera en cuestiones espirituales. Cuando digo espirituales, también es algo que no mencioné hace rato, no me estoy refiriendo directamente a la religión, me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver, o todo lo que tiene miras a nuestro fin último. Viéndolo así, incluso los ateos tienen espiritualidad, o sea, todo el ser humano tiene espiritualidad, porque los ateos incluso se pronuncian en contra de la existencia de Dios y al hacerlo se están pronunciando
con respecto al sentido último de nuestra existencia. O sea, al negar que hay una trascendencia, lo que están haciendo es afirmar su propia perspectiva de lo que es el sentido último. Y bueno, estas virtudes, las virtudes teologales, son las que nos perfeccionan con respecto a eso, con respecto a nuestro sentido último. Ya no solamente con nuestras relaciones humanas, con nuestras relaciones hacia los más cercanos, sino con respecto a toda la existencia y a todo el sentido de lo que ha sido y de lo que va a ser. Y ahora, bueno, paso a explicar un poco sobre cada una de ellas. La fe sería la virtud a través de la cual nosotros llevamos la razón a ser dirigida por una luz que le supera. No todas las cosas que existen son cosas que se pueden comprender a través de la razón. Todo lo que existe sí tiene una dimensión racional, es decir, una dimensión inteligible. Pero que todo lo que exista posea una dimensión inteligible no es lo mismo que decir que toda la realidad se puede comprender completamente a través de la razón. Eso es imposible por el simple hecho de que el ser humano tiene una razón limitada. O sea, el ser humano no es omnisciente, el ser humano no es omnipotente. Y precisamente por eso se entiende por qué estamos limitados de alguna manera. Y si estamos limitados, entonces nuestra razón obviamente no podrá alcanzar a comprender o abarcar todas las cosas. Solamente la omnipotencia y la omnisciencia divinas pueden alcanzar eso. Ahora, si bien no podemos comprenderlo, podemos dejarnos conducir por esas cosas que son misteriosas, que rebasan la razón, pero que son superiores, que son su luz y que además no son nunca contra la razón. Eso también hay que entenderlo. Si bien las cosas misteriosas, por ejemplo, cuando pensamos en la creación del mundo, o sea, quizás alguien se imagine la explosión del Big Bang, pero aún eso se queda muy corto para imaginarse cómo es el paso de la nada al ser. Eso no se puede imaginar, no tenemos esa capacidad, es imposible. Y sin embargo no es algo que va contra razón, porque no es contra razón decir que aquel ser que es omnipotente tiene la capacidad de crear, es decir, de poner algo donde no había nada. Eso sería contra razón si lo estuviéramos poniendo como una ley natural, porque eso sí va en contra de las leyes naturales, pero no va en contra de las leyes metafísicas. Por lo tanto, no va contra la razón. Y bueno, todo esto para decir que la fe es la virtud mediante la cual o por la cual nosotros ponemos nuestro raciocinio en manos de algo que es superior a ella y que por lo tanto es adecuado para iluminarla, que es la fe. Nuestra capacidad para... sí, creí que ya la estaba grabando. Bien, ahora la esperanza. La esperanza es la virtud que nos permite entender, o que nos hace entender que todas las cosas están ordenadas en última instancia al bien y que por lo tanto no importa si nosotros no tenemos la capacidad de vislumbrar el futuro como algo bueno, como algo próspero, no importa eso, porque al final todas las cosas están ordenadas al bien. ¿Qué quiere decir eso? Que al final todas las cosas van a salir bien. Esa es la virtud de la esperanza. Y nos ayuda, por supuesto, a la felicidad porque muchas veces nos desanimamos cuando experimentamos alguna adversidad. Y el problema no solamente está en el desánimo, cosa que tiene que ver también con la emotividad, sino que el problema está en que el desánimo nos conduce regularmente a la falta de acción. Ahí está el problema. O sea, ahí donde nosotros pudiéramos tomar una buena decisión, estaríamos quizás impedidos o nos veríamos impedidos si ante una adversidad nos desencantamos de todas las cosas y creemos, o sea, si cometemos el error
de creer que todo va a fracasar, que todo va a salir mal. Y bueno, también no vayan a confundir esta virtud teologal de la esperanza con el optimismo, que no es lo mismo. Muchas veces se cree que el optimismo es una virtud suprema, o que está por lo menos ahí cerca de la cabeza de las virtudes, y no es así. O sea, es bueno ser optimista, pero no al grado de exagerar, de distorsionar la realidad y creer que las cosas sin importancia van a salir bien, cuando a todas luces es evidente que van a salir mal. Y por último, la virtud de la caridad. Esta virtud no solamente es más importante que las virtudes cardinales, sino que además es la más importante de las virtudes teologales. La caridad, por lo tanto, es la más importante de todas las virtudes y por lo tanto es la virtud en donde culminan todas ellas y la virtud a la cual debemos aspirar todos nosotros. ¿Qué es esto de la caridad? No es otra cosa que la virtud del amor. ¿Se entiende? Entonces también, por si alguien tuviera la tentación de creer que el amor es un sentimiento o algo parecido, no, el amor no es un sentimiento de ninguna manera. Engendra sentimientos buenos, pero no es un sentimiento, ni un conjunto de ellos. La caridad es la virtud. Y recordemos otra cosa, que cuando hablamos de virtud estamos hablando de una disposición de la voluntad. O sea, todo esto tiene que ver con la voluntad. No es algo pasivo, así como que, me voy a esperar a ver cuándo me llega la fe o cuándo me llega la esperanza. No, mi voluntad tiene que estar puesta en ello. Más bien mi voluntad es la que hace la virtud. Ahora, la caridad o el amor es la virtud que consiste siempre en hacer el bien, incluso yendo mucho más allá de lo que dictaría el deber, por ejemplo, a través de la virtud de la justicia, o de lo que dictaría una virtud como la prudencia, que dicta hacer cosas, llevar a cabo buenos fines y vislumbrar o percibir la verdad de los medios adecuados. O sea, adecuar los medios a los fines, para eso sería la prudencia. Bueno, pues la caridad va mucho más allá, porque muchas veces incluso el que es realmente amoroso se sacrifica, o sea, yendo más allá de la prudencia y más allá de la justicia, se sacrifica en beneficio de otra persona. Por ejemplo, es el caso de quien da su vida para salvarla de otro. O sea, eso es un acto muy grande de caridad, porque una persona que se quedara con las virtudes cardinales diría, bueno, es que esto tal vez no es prudente, o sea, no es prudente quitarme la vida, sería como algo un poco tonto, ¿no? Pareciera algo tonto. ¿Cómo me voy a quitar la vida por alguien más? O no me parece justo, o sea, apelando a la virtud de la justicia. No me parece justo hacerlo porque yo no le debo a esa persona, no le debo mi vida, no le debo quitarme la vida para salvarla. Por eso menciono esto de que la caridad es la disposición a hacer el bien, incluso yendo mucho más lejos de lo que dictaría la justicia o la prudencia o cualquier otra virtud, más nunca yendo en contra de ellas. O sea, a pesar de lo que estoy diciendo, la caridad nunca va en contra de las demás virtudes. Solamente las exalta, las perfecciona y por lo tanto perfecciona a quien lo practica. Y en otras palabras, o en conclusión, la felicidad se va a conseguir con mayor facilidad si vemos la cima de la montaña de todo esto que es precisamente la caridad. O sea, si nos quedamos nada más con una virtud cardinal, claro que vamos a mejorar, vamos a alcanzar cierto grado de felicidad, pero si queremos ser plenamente felices, tenemos que perfilarnos a alcanzar o a aspirar a aspirar la virtud de la caridad. Bueno, y todas las demás, pero sobre todo la caridad por ser la más elevada. Quien es caritativo se le desarrollan por añadidura todas las demás virtudes.